11, Fórmalo 76, son de base 8. Así fueron encontrados los marinos desaparecidos en Zapopan, a 300 kilómetros del lugar de donde los secuestraron y a pocos metros de una base naval. Bienvenidos al Caporal del 20 de noviembre. ¡Comenzamos! Aunque esto ocurrió en julio de este año, se acaba de hacer público. Sucedió en Veracruz Puerto. Un vendedor ambulante, un vendedor de pan, tenía también debilidad visual, fue sometido por policías municipales y personal de la Dirección de Comercio Local por no tener permiso para vender. Sin duda, estas imágenes que te voy a compartir duelen. El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que las autoridades ya fueron despedidas, los que participaron de parte de la Dirección de Comercio Local, aunque al momento no hay evidencia de su despido. De una vez, si pone resistencia, lo someto. Vete. Y en otro caso de autoridades que deberían de estar protegiéndonos, pero por el contrario, lastiman, hacen daño, estás viendo en pantalla al magistrado de la Quinta Sala Especializada en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Resulta que el magistrado fue denunciado por abuso sexual infantil, por hechos grabados en marzo pasado en contra de una niña de 15 años de edad, que por cierto es sobrina de quien era pareja sentimental del magistrado. Es decir, está acusado de abusar de su sobrina política. La familia de la menor presentó videos a la Fiscalía del Estado de Jalisco como evidencia y reconoció la familia de la víctima que tardó en hacer la denuncia por temor a represalias de las influencias del magistrado, que el magistrado tuviera, pues presumía que conoce al gobernador Enrique Alfaro y que el presidente del tribunal es su amigo. Él ya había sido denunciado como parte del movimiento Me Too. Alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara lo habían acusado de acoso y tras la última denuncia, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco lo suspendió de forma temporal. Le van a retener el 70% del salario en tanto acaba la investigación. La Universidad de Guadalajara también ya lo separó de las clases que daba. Y por cierto, por si fuera poco, el Comité de América Latina y el Caribe en defensa de los derechos humanos de las mujeres recordó que hubo reportes de acoso en su contra desde hace 15 años, pero pues no había tenido consecuencias. En este canal te platiqué cómo el 4 de noviembre fue detenido el diputado del PRI en Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez. La denuncia inicial fue que detuvieron al hijo del diputado, pero la autoridad lo detuvieron en Veracruz, pero las autoridades no informaron de la detención. Entonces, según el diputado, acudió personalmente a la comisaría para ver si en efecto estaba detenido su hijo y en lugar de tener respuestas, lo detuvieron a él también. Así fue como sucedió en aquella ocasión. Estamos rodeados de elementos de la policía estatal, no nos dejan pasar, estamos en la vía pública y no nos dejan salir, ya nos revisaron. Estoy aquí con la esposa del diputado, con la señora Araceli López Marigal y otros compañeros. No sabemos nada el motivo de nuestra visita aquí en estas instalaciones fue preguntar por el hijo del diputado, por José Alberto Díaz López. El diputado entró a sus oficinas para preguntar. Es la hora que no sabemos nada de ellos. Tiene más de una hora que el diputado ingresó a las oficinas y no sabemos nada de ellos. A nosotros ya no nos permiten salir. Estamos aquí afuera en la calle, es la vía pública, y la Policía Estatal de Veracruz y Policía Municipal de Fortín nos impide el derecho de tránsito. Estamos rodeados. Lo que acabamos de ver es un trabajador o compañero del diputado explicando qué es lo que acababa de ocurrir en la detención. La versión oficial, la versión del gobierno del estado de Veracruz, le ha dado un vuelco a esta historia y ha enrarecido el caso.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, cuestionó que era curioso que hubiera manifestaciones de personas una vez que el diputado fue detenido. A los manifestantes los acusó de malandros, dijo que bloquearon casetas, que incluso hasta incendiaron vehículos durante esa protesta. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca también ya giró 2 órdenes de aprehensión en contra del abogado por homicidio. Y el 9 de noviembre pasado, los abogados del diputado fueron detenidos por portación de arma de fuego y estupefaciente. Hace unos momentos dije que giraron la Fiscalía de Oaxaca 2 órdenes de aprehensión en contra del abogado. No, en contra del diputado. Y a quienes detuvieron fueron a los abogados del diputado también. El diputado debió ser reelecto. Debió rendir protesta el 13 de noviembre. Y como no lo hizo, al término de los 10 días siguientes, si no lo hace, su cargo va a quedar vacante. Es decir, está a la vuelta de la esquina que quede vacante el cargo de diputado. Su suplente, que bien pudiera asumir este cargo, su suplente falleció apenas el 9 de septiembre de un paro cardíaco. Así que, si no queda libre y no rinde protesta como diputado, pues entonces el lugar quedará vacante y tendrán que convocarse a nuevas elecciones. ¿A quién creerle en torno de este caso? ¿Al diputado, al gobernador, a los policías, a la Fiscalía de Oaxaca? Bueno, esto es lo que dijo en su momento, un día después de la detención, el gobernador de Veracruz. El diputado es presunto responsable de la comisión de algunos delitos y su hijo y otra persona en otro hecho también son responsables de otros presuntos delitos. Lo que ocurrió en Tecamachalco, en estado de Puebla, es algo verdaderamente increíble. Ayer hubo una balacera en el centro del municipio que terminó con 3 muertos. Resulta que los muertos eran agentes de la Fiscalía del Estado de Puebla y que ahora uno de los detenidos es a quien ves en pantalla, Alejandro Santizo. Él es el titular de Seguridad Pública del municipio de Tecamachalco, Puebla. Fue detenido junto con su escolta y con otros 12 policías por el asesinato de los 3 agentes de investigación de la Fiscalía Estatal. Esto lo dio a conocer la Fiscalía del Estado a través de un comunicado. Te estoy mostrando parte de él en pantalla. Pues luego de darse a conocer todo esto, el alcalde, el morenista Ignacio Mier Bañuelos, aseguró que todo fue producto de una confusión que también ha decidido dejar la seguridad en manos del gobernador de Puebla. Quiero informarles que el ciudadano secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de nuestro municipio, Alejandro Santizo, junto con el policía de apoyo Hipólito González, se han entregado de manera voluntaria a las autoridades del Estado de Puebla para que sean juzgados conforme a la ley. Quiero decirles que estos 2 elementos, tanto el secretario como el policía que le apoyaba, en cumplimiento de su deber, en cumplimiento de sus funciones como servidores públicos, actuaron en esta confusión que lamentablemente, por falta de coordinación, por falta de seguir los protocolos, se suscitaron y que desembocaron en la pérdida de vidas humanas. Agradezco a Félix Gómez por el superchat, pero bueno, resulta que después de todo esto, el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, ha dicho que pues no fue o no parece ser una confusión, sino que se trató prácticamente de un ataque directo en contra de los agentes por parte de los municipales y que, los agentes en ningún momento dispararon y 2, a los agentes les dispararon directamente a la cabeza. Privaron de la vida a 3 agentes, los 3 con disparos en sus cabezas. Es evidente que hubo posición de tiro específico para dispararle a nuestro personal, que en ningún momento dispararon. Cuando hablo de videos de seguridad pública, sobre todo de alto impacto,
normalmente YouTube no monetiza mis videos, es decir, no les pone anuncios, no me genera ni un solo centavo de ingresos traerte este tipo de contenido. Estos videos son posibles gracias a los miembros de este canal, que mes con mes apoyan, ya sea con 30 pesos o con 300, con hasta 300 pesos, a que siga generando este contenido y a pagar mis estudios de maestría en periodismo. Por cierto, a todos los miembros, mañana voy a traer un video exclusivo para ustedes, para todos los miembros, independientemente de la cantidad de la aportación. Tú puedes apoyar, tú puedes hacer posible que siga generando este tipo de contenidos con una membresía. Al lado del botón de suscribirte, ahí está el botón de únete para más información. Luego de tantas noticias de cabeza, en donde los patos le tiran a las escopetas, en donde las autoridades son los presuntos culpables, pues como el caso del personal de comercio en Veracruz, como el caso del magistrado de Jalisco, como el caso del diputado de Oaxaca, como el caso de los policías de Tecamachalco, llegamos finalmente a una buena noticia dentro de lo que cabe. Digamos que a un buen desenlace de una mala serie de acontecimientos. Luego de casi 96 horas desaparecidos, fueron encontrados con vida los 2 marinos secuestrados en Zapopan la noche del pasado lunes 15 de noviembre. A este canal te he traído varios videos sobre este hecho que inició con la detención de la esposa de El Mencho, de Rosalinda, y pasó por el tema del operativo de búsqueda con las nuevas pistas sobre el hecho, sobre la investigación en contra de la hija de El Mencho, y finalmente con el hallazgo de los marinos. Este hallazgo ha sido confirmado por la Fiscalía del Estado de Jalisco, que detalló que los encontraron en Puerto Vallarta, a 300 kilómetros contados en carretera desde Zapopan, donde fueron privados de la libertad el pasado lunes. Los secuestraron el lunes, los encontraron la noche del viernes en la colonia Educación y también a unos metros de la 8ª zona naval de Puerto Vallarta. Los marinos, ambos, un hombre y una mujer, estaban atados, estaban con el rostro cubierto, tenían esposas en las manos. El hombre estaba golpeado. El hallazgo fue videograbado por personas que atestiguaron el hecho, un video que te voy a mostrar en unos momentos. Pero bueno, ¿cómo los encontraron? ¿Qué fue lo que dijeron al momento de su hallazgo? Policías de Puerto Vallarta, según han informado las autoridades, policías municipales estaban atendiendo un servicio cuando de pronto se encontraron por casualidad a un hombre y a una mujer hincados. Se les acercaron, los cuestionaron y ellos lo primero que respondieron fue que eran elementos de la Secretaría de Marina, que los habían secuestrado en la zona metropolitana de Guadalajara y que tenían apenas poco tiempo de haber sido dejados en el lugar por sus captores. Los policías entonces avisaron a la Guardia Nacional, que a su vez, a través del C4, le avisó al mando naval. A pesar de las circunstancias, de la situación, de los días que pasaron privados de la libertad, afortunadamente la mujer estaba intacta. Ambos fueron revisados, atendidos en una ambulancia en el lugar. Posteriormente fueron trasladados a un hospital desde donde se informó que se encontraban en buen estado de salud, salvo por los golpes sufridos por el marino. Esto es lo que se sabe hasta este momento sobre este, pues no rescate, sino sobre este hallazgo, sobre la liberación voluntaria por parte de los delincuentes, y te muestro las primeras imágenes tras su hallazgo, el momento en que fueron encontrados. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Agradezco también a César por el superchat. Nos vemos mañana con más información. Buenas noches. Analízame 11, Fórmalo 76, son de base 8. De Vallarta, ¿por qué están aquí amarrados? ¿Y dónde los conducen? Aquí por el banco, y no me estamos pero ¿lunes? ¿De Guadalajara? Sí. Andaban en Guadalajara. Venimos de Guadalajara. ¿Andaban en Guadalajara de paseo?
que